un espacio donde cada día nos reunimos para fortalecer nuestra fe, profundizar en las enseñanzas de la Iglesia y descubrir aquellas verdades espirituales que pueden ayudarnos a vivir más cerca de Dios. Esta noche quiero pedirles que escuchen con el corazón abierto y permanezcan conmigo hasta el final, porque el tema que vamos a compartir no habla de leyendas ni de historias creadas para despertar curiosidad. Habla de una enseñanza que ha sido transmitida por uno de los santos más extraordinarios que Dios concedió a la Iglesia en tiempos recientes. ¿Sabían que durante más de un siglo, entre los antiguos muros de piedra de un convento ubicado en el sur de Italia, vivió un hombre que conocía de cerca la batalla espiritual que rodea a cada alma humana? Un hombre cuya vida estuvo marcada por la oración constante, el sacrificio y una profunda unión con Cristo. Ese hombre dejó una enseñanza sencilla, humilde y al mismo tiempo llena de fuerza. Una enseñanza tan seria que muchos sacerdotes preferían hablar de ella con gran prudencia porque comprendían la profundidad espiritual que encerraba. Esa enseñanza habla de algo que cualquier persona puede colocar bajo su almohada esta misma noche. Algo que, vivido con verdadera fe y con el corazón puesto en Dios, puede convertirse en un signo de protección espiritual frente a las cadenas, las opresiones y las influencias oscuras que muchas veces buscan perturbar la paz de una persona o de una familia. Hermanos y hermanas, les pido que me escuchen con mucha atención. Lo que voy a compartir con ustedes no nace de la superstición, ni de relatos exagerados, ni de la imaginación de alguien que busca causar miedo. Se trata de una enseñanza relacionada con la experiencia espiritual de uno de los místicos más reconocidos que la Iglesia Católica ha conocido, San Pío de Pietrelcina. El Padre Pío fue un hombre que llevó durante 50 años las llagas de Cristo en su propio cuerpo. Fue un sacerdote que dedicó su vida a la confesión, a la oración y al acompañamiento de innumerables almas. A lo largo de su ministerio, comprendió como pocos la realidad de la lucha espiritual y la necesidad de permanecer siempre unidos al Señor. Por eso, al finalizar nuestro encuentro de esta noche, quiero compartir con ustedes una serie de verdades que preparan el camino hacia una enseñanza muy especial. Una enseñanza que el Padre Pío transmitía solamente a aquellas personas que consideraba preparadas para recibirla, con fe, respeto y responsabilidad. Es un secreto espiritual que muchos creyentes han conservado con enorme estima y que puede ayudarnos a comprender mejor cómo vivir bajo la protección de Dios en medio de las dificultades de cada día. Por eso los invito a permanecer conmigo hasta el final. La última enseñanza es precisamente la que menos conviene a las fuerzas del mal que conozcamos, porque recuerda dónde se encuentra la verdadera fortaleza del cristiano y cómo debemos acudir siempre al Señor en medio de cualquier combate espiritual. Ahora viajemos juntos muchos años atrás. Imaginemos una fría noche del mes de enero de 1918 en el pequeño pueblo de San Giovanni Rotondo, situado en las laderas del Monte Gargano. Durante el invierno, el viento que desciende de aquellas montañas atraviesa incluso los hábitos más gruesos de los frailes. Es un viento intenso que golpea las ventanas del convento, se cuela por cada pequeña abertura de las antiguas paredes de piedra y llena el ambiente de un profundo silencio. En una pequeña celda, apenas lo suficientemente amplia para un solo hombre, un joven fraile capuchino permanecía arrodillado sobre el suelo helado. A su lado solamente ardía una vela cuya llama temblaba sin cesar, proyectando largas sombras sobre las paredes blancas de aquella habitación sencilla. Su nombre era Francisco Forgione, aunque el mundo entero llegaría a conocerlo como el Padre Pío. Y aquella noche, como ocurriría en muchas otras ocasiones de su vida, no estaba solo. Años más tarde, en cartas dirigidas a su director espiritual y que todavía se conservan, el propio Padre Pío relató que durante la oscuridad de la noche sufría violentos ataques del enemigo. Contó que los demonios llegaban hasta su celda, lo golpeaban, lo arrojaban de la cama y llenaban aquel pequeño cuarto con un fuerte olor a azufre acompañado por voces aterradoras. Todo aquello tenía un único propósito: quebrantar su fortaleza interior, sembrar el miedo en su corazón y apartarlo de la oración
que lo mantenía unido a Dios. Imagínenlo por un momento, hermanos y hermanas. Imaginen la soledad de esa celda. Imaginen el frío calando en los huesos. Imaginen a un joven de 30 años de edad sufriendo ya en su cuerpo, cargando ya heridas que no sanaban, enfrentándose a toda la furia del infierno, sin nada más que un rosario en sus manos y el nombre de Jesús en sus labios. Y esto es lo que quiero que comprendas antes de que demos un paso más. San Pío de Pietrelcina no ganó esa batalla por sus propias fuerzas. La ganó mediante armas, mediante sacramentales, mediante objetos sagrados y palabras santas que la Iglesia ha atesorado durante 2000 años. Y una de esas armas, una de las más humildes y sin embargo más temidas por el enemigo, es precisamente aquello que prometí revelarte, el objeto que puedes colocar bajo tu almohada esta misma noche. Pero antes de nombrarlo, antes de entregarte esta llave, debo pedirte algo, y no lo pido por mí, sino por el bien de las muchas almas que están sufriendo en silencio esta noche. Almas que sienten el peso de una maldición y ni siquiera saben qué es. Si sientes incluso ahora una pesadez, un extraño deseo de apartar la mirada de este mensaje, quiero que hagas algo. Quiero que escribas en el comentario debajo estas palabras y que las escribas lentamente como una oración. Padre Pío, protege mi hogar y rompe toda cadena esta noche. Escribe esas palabras. Porque he visto con mis propios ojos, como el simple acto de declarar públicamente, tu fe se convierte en un martillo contra las puertas de la oscuridad. El enemigo trabaja en secreto, en la vergüenza, en el aislamiento, y en el momento en que hablas abiertamente, en el momento en que te niegas a callar, aparece una grieta en su fortaleza. Escribe esas palabras ahora, y mientras las escribes, ten la certeza de que miles de otros hermanos y hermanas alrededor del mundo las están escribiendo contigo esta noche, y que tu única voz se ha unido a un coro poderoso que sacude los poderes del aire, y mientras tu corazón está abierto, permíteme pedirte también que hagas una cosa más, un pequeño acto de caridad espiritual. Si este mensaje te encuentra, si habla la herida que llevas, entonces suscríbete a este canal y dale a me gusta, no como un favor hacia mí, pues yo no soy nada, sino como un acto de amor hacia la próxima alma sufriente que necesita escuchar esto. Debido a la forma en que viajan estos mensajes, cada vez que interactúas, estás encendiendo una lámpara en una ventana oscura y algún extraño, alguna madre afligida, algún padre asustado, algún joven al borde de la desesperación encontrará esta luz, porque tú ayudaste a que brillara. No subestimes lo pequeño del acto. En el reino de Dios, las semillas más pequeñas se convierten en los árboles más grandes. Así que deja que esta sea tu primera obra de misericordia esta noche, antes incluso de que comencemos la enseñanza más profunda. Ahora sé que hay algunos entre ustedes que son cautelosos y tienen razón en serlo. Hay muchas voces en el mundo hoy vendiendo falsas promesas, distorsionando la fe para convertirla en magia, transformando las cosas sagradas en amuletos baratos. Así que permítanme ser absolutamente claro con ustedes y permítanme construir para ustedes un cimiento de roca sólida antes de edificar cualquier otra cosa sobre él. Lo que estoy a punto de enseñarte no es superstición, no es magia, es teología católica pura, antigua y aprobada. Y la Iglesia siempre ha enseñado el uso de los sacramentales y el catecismo de la Iglesia Católica. En los párrafos que comienzan en el 1667 nos dice claramente que los sacramentales son signos sagrados instituidos por la Iglesia, que nos preparan para recibir la gracia y nos disponen a cooperar con Él. El catecismo continúa diciendo, y quiero que escuches esto, que los sacramentales santifican casi todos los acontecimientos de la vida de los fieles y que incluyen bendiciones de personas, de comidas, de objetos y de lugares. Esta es la enseñanza de la Iglesia, hermanos y hermanas. Esto no es algo que yo haya inventado en la oscuridad. Y las Sagradas Escrituras mismas están llenas de principio a fin del poder de los objetos santos y de los signos sagrados. Consideren el libro del Éxodo, cuando se le dijo al pueblo de Israel que marcara los postes de sus puertas con la sangre del cordero, para que el ángel de la muerte pasara de largo sobre sus hogares y sus primogénitos fueran perdonados. ¿Era eso superstición? No era obediencia, era protección y era un signo que apuntaba hacia Cristo. Consideren el segundo libro de los Reyes en el capítulo 13, donde un hombre muerto fue arrojado en la tumba del profeta Eliseo.
Y cuando el cuerpo tocó los huesos del santo profeta, el hombre muerto volvió a la vida y se puso de pie sobre sus pies. Consideren los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19, donde se nos dice que pañuelos y delantales que simplemente habían tocado la piel del apóstol San Pablo eran llevados a los enfermos y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus salían de ellos. ¿Escuchan eso, hermanos y hermanas? Tela que había tocado a un hombre santo expulsó demonios. Esto está en su Biblia, esta es la palabra de Dios. Así que cuando les digo que un objeto bendito colocado con fe bajo su almohada esta noche puede convertirse en un escudo contra los poderes de las tinieblas, no estoy hablando como un mago, estoy hablando como un hijo de la iglesia apoyado en 2000 años de sagrada tradición y en las mismas páginas de la Sagrada Escritura. Y así ahora, habiendo construido nuestro fundamento, permítame llevarlos al corazón de esta enseñanza y permítame darles no una arma, sino toda una armería, una serie de realidades sagradas que San Pío de Pietrelcina mismo vivió, confirmó y nos transmitió. Se las daré una por una y con cada una les mostraré su raíz en la palabra de Dios. Les mostraré cómo fue confirmada en la vida de un gran santo. Les mostraré cómo San Pío de Pietrelcina la trajo a nuestro mundo moderno. Y les contaré la verdadera historia de un alma real cuya vida fue transformada por ella. Quédense conmigo, porque cada una construye sobre la anterior y la última, la que les he prometido, el secreto más devastador contra toda maldición. Solo tendrá sentido una vez que hayan comprendido todo el resto. La primera realidad sagrada es esta: la presencia del sacramental bendito del rosario colocado bajo su almohada mientras duermen, se convierte en una cadena de protección alrededor de su alma a través de las horas de la noche, las horas en que la mente está desprotegida y al enemigo le encanta actuar. Ahora vayamos al fundamento. En el Evangelio de San Juan, en el primer capítulo, la Madre de Dios pronuncia la gran oración del Magnificat y declara que el Todopoderoso ha hecho grandes cosas en ella y que su misericordia es para aquellos que le temen de generación en generación. El rosario no es otra cosa que el Evangelio tejido en una aguirnalda de oración. Los misterios de la vida de Cristo meditados a través de los ojos de su Madre. Y la Iglesia ha enseñado durante siglos que la mujer vestida del sol, de la que se habla en el 12º capítulo del libro del Apocalipsis, aplasta la cabeza de la serpiente antigua bajo su talón. Cuando duermen con el rosario bajo su almohada, se están colocando bajo el manto de aquella cuyo talón aplasta a la serpiente. Esto fue confirmado con tremendo poder en la vida de Santo Domingo de Guzmán, el gran predicador que vivió en los siglos XI y XI. En los años en que una terrible herejía se extendía como una plaga por el sur de Francia, la tradición de la Iglesia nos dice que cuando Santo Domingo estaba agotado, cuando su predicación parecía fracasar, cuando las tinieblas parecían estar ganando, la Santísima Virgen María se le apareció y puso en sus manos el rosario y le dijo que esta era el arma con la cual las tinieblas serían dispersadas. Y así fue. Donde las palabras habían fallado, las cuentas prevalecieron. Donde la discusión había fallado, la humilde repetición del Ave María rompió las cadenas del error y liberó a miles de almas. Y ahora escuchen cómo el San Pío de Pietrelcina trajo esta antigua arma a nuestra propia época. El San Pío de Pietrelcina llamaba al rosario su arma y lo decía con estas palabras exactas. Lo llamaba el arma contra el enemigo de nuestra salvación. Está registrado por quienes vivieron a su lado en el convento, que nunca permitía que las cuentas se separaran de sus manos, que dormía con ellas enrolladas en sus dedos, que cuando despertaba por la noche atormentado por los ataques del enemigo gritaba: «Dame mi arma, dame mi arma». Y sus hermanos ponían el rosario en sus manos. Se dice que rezaba hasta 30 o incluso 40 rosarios completos en un solo día. Cuando un hijo espiritual le preguntó una vez cuántos rosarios rezaba, él sonrió y dio una respuesta que apuntaba a la naturaleza incesante de su devoción. Esto no es leyenda, hermanos y hermanas. Esta es la vida documentada de un santo del siglo XX, un hombre que murió en el año 1968, un hombre cuyo rostro muchos de ustedes han visto en fotografías, un hombre que comprendió que las cuentas en sus manos eran una cadena literal que ataba a los poderes del infierno. Permítanme contarles ahora sobre una mujer a la que llamaré Teresa,
porque su historia es la historia de muchos de ustedes que escuchan esta noche. Teresa era madre de 3 hijos que vivía en un vecindario tranquilo y desde fuera su vida parecía ordinaria, incluso bendecida. Pero dentro de su hogar y dentro de su corazón había una oscuridad que se había instalado y se negaba a marcharse. Comenzó, como estas cosas suelen comenzar, con algo pequeño. No podía dormir. Noche tras noche permanecía despierta y exactamente a las 3 de la mañana despertaba con el corazón palpitante, bañada en sudor frío, llena de un terror que no podía nombrar. Comenzó a escuchar sonidos en la casa, el crujido de puertas que ningún viento había movido, susurros al borde de su audición. Sus hijos se volvieron temerosos e irritables. Su matrimonio comenzó a fracturarse bajo una tensión extraña y constante que ni ella ni su esposo podían explicar. Acudió a médicos y los médicos le dieron pastillas, y las pastillas no hicieron nada más que entorpecer su mente y dejar el terror intacto. Comenzó a sentir que se estaba volviendo loca. Comenzó en lo más profundo de la noche a preguntarse si su vida valía la pena vivirla. Ese, hermanos y hermanas, es el verdadero rostro de una maldición. No siempre viene con signos dramáticos. Muy a menudo llega como un agotamiento del alma, un estrangulamiento lento de toda esperanza, hasta que la persona cree que esta oscuridad es simplemente lo que ella es. Una tarde, al final de sus fuerzas, Teresa se arrodilló en el suelo de su dormitorio y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, y clamó a Dios con las únicas palabras que le quedaban, y le pidió que le enviara ayuda. Y al día siguiente, una vecina anciana, una mujer a la que apenas conocía, llegó a su puerta y sin ninguna explicación puso en sus manos un sencillo rosario de madera que había sido bendecido y le dijo solo esto: ponlo bajo tu almohada esta noche y no tengas miedo. Teresa no tenía nada que perder. Esa noche, temblando, colocó las cuentas benditas bajo su almohada y susurró la única oración que podía recordar, el Ave María, una y otra vez hasta que se quedó dormida. Y por primera vez en más de un año, durmió durante toda la noche. No despertó a las 3. El terror no vino, y cuando abrió los ojos por la mañana y vio la luz del sol en su ventana, comenzó a llorar de nuevo. Pero esta vez, las lágrimas eran lágrimas de una paz que no había conocido en años. Aquí tienen la aplicación práctica de esta primera arma y quiero que la lleven a cabo esta noche. Tomen un rosario. Si no ha sido bendecido, llévenlo ante un sacerdote y pidan la bendición, pues la bendición de la Iglesia coloca el objeto bajo la protección de todo el cuerpo de Cristo. Luego esta noche, antes de dormir, colóquenlo bajo su almohada y al hacerlo, digan en voz alta estas palabras: Jesús, a través de las manos de tu Santísima Virgen María, me coloco a mí mismo y a este hogar bajo tu protección durante las horas de esta noche, y después recen aunque solo puedan completar un misterio, incluso si se quedan dormidos a mitad del mismo. La Madre de Dios no desprecia la más pequeña ofrenda de un hijo cansado. Ahora bien, les conté que Teresa recibió un rosario de una vecina y que cambió su única noche. Pero debo contarles el resto de su historia, porque el resto es donde reside la verdadera profundidad y nos conduce naturalmente a algo que merecen saber. Aquella única noche de paz fue un comienzo. Pero Teresa descubrió rápidamente lo que toda alma descubre en la batalla espiritual: que el enemigo no se rinde tras una sola derrota. Él regresó y la puso a prueba y ella se dio cuenta de que necesitaba más que un solo acto, necesitaba un método, necesitaba una disciplina diaria de protección, una manera de construir noche tras noche una fortaleza que no pudiera ser sacudida. Y esta es precisamente la sabiduría que San Pío de Pietrelcina comprendió y nos legó. El santo del título reveló la verdad, pero San Pío de Pietrelcina, en sus largos años de combate, transformó esa verdad en un método práctico y repetible, un blindaje diario del alma y del hogar, un ritmo de oraciones específicas dichas en momentos específicos, las mismas oraciones que él mismo usaba en su propia celda contra sus propios atormentadores. Quiero ser cuidadoso aquí, hermanos y hermanas, porque no voy a venderles nada. Mi tarea esta noche es enseñar, pero les fallaría si no les dijera que estas mismas oraciones, las que usaba San Pío de Pietrelcina, las que dio a sus hijos espirituales,
junto con el método diario que siguió a lo largo de 21 días para romper las ataduras espirituales y construir una protección duradera, han sido reunidas en un solo lugar, cuidadosa y reverentemente, en una obra titulada Los 21 días con Sanio de Pietrelcina, el método secreto del santo para ganar batallas espirituales y alcanzar milagros, y que un alma de confianza ha colocado el enlace a esa obra en el comentario fijado debajo de este mensaje. Lo menciono no porque deban tenerlo, pues la gracia de Dios es gratuita, sino porque muchos de ustedes me han escrito diciendo: Padre, no sé qué oraciones decir, no sé en qué orden, no sé cómo construir un escudo diario. Y esta obra responde precisamente a esa necesidad. No es magia, es la sabiduría ordenada de un santo. Y en un mundo como el nuestro, un mundo tan saturado de oscuridad, tan ruidoso con voces que nos alejan de Dios, un alma necesita más que buenas intenciones. Un alma necesita una armadura diaria puesta cada mañana y cada noche. Y eso es lo que este método proporciona. Para aquellos de ustedes que sienten esa hambre, la puerta está abierta en el comentario fijado, pero decidan abrirla o no. Quédense conmigo porque la enseñanza continúa y el secreto más grande está aún por llegar. Pasemos ahora a la segunda realidad sagrada, y esta toca aún más de cerca al objeto bajo su almohada. Es el poder de la sal bendita y el agua bendita, los antiguos sacramentales de purificación usados en el hogar para limpiar un lugar de los residuos del mal. Volvamos conmigo a la palabra de Dios. En el segundo libro de los Reyes, en el segundo capítulo, el profeta Eliseo llega a una ciudad cuya agua es mala y cuya tierra es estéril, y pide un cuenco nuevo. Pone sal en él, arroja la sal ante él de las aguas y declara que el Señor ha sanado esas aguas. Y desde ese día las aguas quedaron purificadas. La sal, hermanos y hermanas, bendecida y esparcida en nombre de Dios, sanó lo que estaba corrompido. Y a lo largo de la tradición de la Iglesia, el ritual de bendición de la sal en oración, para que traiga salud de alma y cuerpo a todos los que la usen, y que donde quiera que sea rociada, todo ataque del espíritu impuro sea ahuyentado. Esto fue confirmado poderosamente en la vida de San Benito de Nurcia, el gran padre del monaquismo occidental, quien vivió en los siglos V y VI. La vida de San Benito, escrita por San Gregorio Magno, nos dice que el santo hombre podía sentir la presencia del mal, que expulsaba demonios de monjes atormentados, que su propia bendición quebrantaba las obras del enemigo. De la tradición que rodea a San Benito, de donde recibimos la gran medalla de San Benito, grabada con las letras de una poderosa oración de exorcismo, una medalla que los fieles han colocado en los cimientos de sus hogares, sobre sus puertas, y sí, bajo sus almohadas por más de 1000 años, como un escudo contra toda maldición y toda obra de las tinieblas. Mantengan ese pensamiento sobre la medalla, hermanos y hermanas, porque volverá en el punto culminante de lo que tengo que decirles. ¿Y cómo confirmó esto San Pío de Pietrelcina en nuestro propio tiempo? Aquellos que lo conocieron testifican que San Pío de Pietrelcina bendecía innumerables objetos para sus hijos espirituales, que comprendía la atmósfera de un lugar, que enseñaba a la gente a santificar sus hogares, a rociar agua bendita en las esquinas de sus habitaciones, en los umbrales de sus puertas, sobre sus camas y sus hijos. Él sabía que el hogar es un campo de batalla, que las paredes de una casa absorben las oraciones y también las maldiciones pronunciadas dentro de ellas, y que un hogar debe ser reclamado para Dios deliberada y regularmente. Él era un hombre de la santidad más práctica, no flotaba sobre la tierra en una nube de abstracción, trataba con sal y agua y aceite y rosarios y medallas la humilde materia de los sacramentos y los sacramentales, porque sabía que Dios se hizo carne, que Dios obra a través de la materia, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y que por lo tanto las cosas físicas de este mundo, cuando son bendecidas, se convierten en canales de poder divino. Dejadme contaros ahora la historia de un hombre al que llamaré Juan. Juan no era un hombre religioso, era un hombre práctico, un hombre de negocios, un hombre que creía en lo que podía ver, tocar y contar. Pero la familia de Juan había caído bajo una sombra. Su padre había muerto en la amargura. Su hermano había caído en una vida de ruina.
Y el propio Juan, aunque externamente exitoso, estaba atormentado por una ira que no podía controlar y una desesperación que lo recibía cada mañana como un perro negro esperando los pies de su cama. Su esposa había comenzado a temerle, sus hijos habían comenzado a evitarlo, y en las largas noches Juan se sentaba solo en la oscuridad de su sala y sentía una presencia en la casa, una presencia fría y vigilante, y se servía otra copa para intentar silenciarla, y la bebida solo hacía que la oscuridad fuera más ruidosa. Me contó más tarde que había llegado a creer que su familia cargaba con alguna herencia de amargura y destrucción que pasaba de padres a hijos, y que él era simplemente el siguiente en la fila para ser destruido por ello. Eso, mis hermanos y hermanas, es el terror de la maldición generacional. La sensación de que la oscuridad no solo te rodea, sino que está en tu propia sangre, que es tu destino, que no puedes escapar porque está escrito en quién eres. El rescate de Juan comenzó a través de su esposa, una mujer silenciosa de gran fe, que se había cansado de ver a su marido siendo devorado. Ella no le dijo nada. Simplemente una tarde, mientras él estaba afuera, tomó una pequeña botella de agua que había sido bendecida por un sacerdote, recorrió cada habitación de aquella casa, rezó y roció el agua bendita en cada rincón, en cada ventana, en cada puerta y sobre la cama donde dormían, y le pidió a Dios, por la intercesión de San Pío de Pietrelcina, que reclamara aquel hogar para el reino de los cielos y que rompiera toda maldición que se aferraba a sus paredes. Colocó una medalla bendita bajo el colchón en el lado de la cama de su marido y no se lo contó a nadie. Esa misma noche, por razones que no pudo explicar, Juan durmió sin la desesperación negra, y a lo largo de las semanas siguientes, algo en aquella casa cambió. La presencia fría se disipó. La ira que lo había gobernado comenzó a aflojar su agarre. Comenzó lenta y cautelosamente, como un hombre que sale de una larga enfermedad, a sonreír de nuevo, a rezar de nuevo, a convertirse en el padre y el esposo que fue creado para ser. Ahora quiero que sintáis algo, hermanos y hermanas. Quiero que sintáis lo cerca que está la historia de Juan de la vuestra. Quizás vosotros también hayáis sentido esa presencia vigilante en vuestro hogar. Quizás vosotros también os hayáis despertado en mitad de la noche con un miedo que no podéis nombrar. Quizás vosotros también os hayáis preguntado si vuestra familia carga con alguna herencia de dolor, algún patrón de adicción, de matrimonios rotos, de enfermedad, de ruina financiera, de desesperación, que se repite generación tras generación, como si fuera una maldición escrita en vuestra propia sangre. Si ese sois vosotros, entonces escuchadme y escuchadme bien. Lo que ocurrió en casa de Juan puede ocurrir en la vuestra. El mismo Dios que reclamó aquella casa a través de las humildes oraciones de una esposa fiel, puede reclamar vuestra casa esta noche. Y la esposa de Juan no era una exorcista profesional, no era teóloga, era simplemente un alma que conocía las oraciones correctas, el orden correcto, el ritmo diario correcto para reclamar un hogar para Dios. Y esto es lo que me parte el corazón de tantas cartas que recibo, porque escucho a miles de familias que viven exactamente la vida que vivía la familia de Juan antes del cambio, y están desesperadas no por falta de fe, sino por falta de conocimiento. Aman, quieren proteger sus hogares, pero nadie les enseñó nunca cómo hacerlo. Nadie les mostró jamás las oraciones específicas, el método diario, la manera de rociar, de bendecir y de escudar noche tras noche, hasta que la paz se convierta en la atmósfera permanente del hogar. Esta es exactamente la razón por la que el método diario que San Pío de Pietrelcina dejó tras de sí ha traído tanta paz a tantos miles de familias alrededor del mundo. Familias que ahora, antes de dormir, realizan un sencillo y hermoso ritmo de protección y que despiertan por la mañana envueltas en una serenidad que habían olvidado que era posible. Imagínelo usted mismo. Imagine su propio hogar dentro de 6 semanas a partir de esta noche. Imagínese caminando por sus habitaciones al anochecer, rociando el agua bendita, susurrando las oraciones exactas del santo, poniendo a sus hijos bajo el manto de la Santísima Virgen María y luego recostándose en una cama que se ha convertido en un altar de paz y durmiendo de verdad, sin terror, sin el despertar de las 3 de la mañana,
sin la presencia vigilante en la oscuridad, eso no es una fantasía. Ese es el fruto ordinario de una vida espiritual ordenada. Y para aquellos que deseen caminar por ese sendero exacto, el mismo sendero que San Pío de Pietrelcina recorrió y enseñó, el método de 21 días con todas sus oraciones, les espera en el comentario fijado a continuación, reunido por manos fieles, para que ninguna familia tenga que permanecer en la oscuridad por falta de saber qué hacer. Pero permítanme decirles de nuevo, la enseñanza aquí es gratuita y seguiré entregándosela, porque su alma vale más para mí que cualquier otra cosa. Pasemos ahora a la tercera realidad sagrada. Y aquí el misterio se profundiza. Es el poder del santo nombre de Jesús, pronunciado en voz alta como el sonido más aterrador de todo el infierno. Regresen conmigo a la palabra de Dios, a la carta de San Pablo a los Filipenses en el 2º capítulo, donde el apóstol declara que Dios ha otorgado a Jesús el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, la de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Debajo de la tierra, hermanos y hermanas, incluso los demonios en las profundidades se ven obligados a doblarse ante ese nombre. En el Evangelio de San Marcos, en el 16 grado capítulo, el Señor resucitado les dice a sus discípulos que en su nombre expulsarán demonios, no en su propio nombre, en su nombre. El nombre de Jesús no es una palabra, es una presencia, es un poder. Es un arma que todo cristiano bautizado lleva consigo y que tan pocos aprenden a esgrimir. Esto fue confirmado con una claridad asombrosa en la vida de San Bernardino de Siena, que vivió en los siglos XIV y XV y que viajaba por los pueblos de Italia predicando el santo nombre de Jesús con tal fuego que sostenía una tablilla inscrita con el sagrado monograma. Y las multitudes caían de rodillas, y las enemistades se reconciliaban, y las obras de las tinieblas se derrumbaban. Enseñó a la gente a portar el nombre, a pronunciar el nombre, a colocar el nombre sobre sus puertas, porque sabía lo que la Escritura enseña, que no hay salvación en ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual debamos ser salvados. Y San Pío de Pietrelcina. San Pío de Pietrelcina blandía el nombre de Jesús como una espada de fuego. Cuando los demonios llenaban su celda, cuando rugían y lo golpeaban e intentaban arrastrarlo a la desesperación, él respondía con el nombre Jesús, simplemente Jesús. Enseñó a sus hijos espirituales una frase que ha resonado en todo el mundo, una frase de tal sencillez perfecta que un niño puede llevarla y sin embargo todo el infierno tiembla ante ella. Reza, espera y no te preocupes, decía, porque la preocupación es inútil. Y bajo ese consejo yacía su inquebrantable convicción de que el alma anclada en el nombre de Jesús no tiene nada, absolutamente nada que temer. Él sabía que la ansiedad misma es una de las grandes armas del enemigo, que al demonio le encanta llenar la mente con un enjambre de miedos y que el nombre de Jesús pronunciado lentamente y con fe dispersa ese enjambre como la luz dispersa las sombras. Permítanme hablarles de una joven a la que llamaré María. María tenía 24 años y se ahogaba en la ansiedad. Había comenzado en sus años universitarios y había crecido hasta gobernar cada hora de su vida. Su corazón se aceleraba sin motivo. Sus pensamientos se convertían en espirales de catástrofes que no habían sucedido y que nunca sucederían. No podía entrar en una habitación llena de gente sin sentir una ola de pánico. Permanecía despierta por la noche con la mente gritándole, enumerando cada fracaso, cada miedo, cada posibilidad oscura, hasta que sentía que estaba siendo aplastada bajo un peso que no podía levantar. Más tarde me lo describió con palabras que nunca olvidaré. Me dijo, Padre, era como si hubiera una voz en mi mente que nunca se detenía y su único propósito era convencerme de que yo no valía nada, que estaba condenada, que no tenía sentido seguir adelante. Los médicos lo llamaban trastorno y quizás en parte lo era, y siempre aconsejo a las almas que busquen una buena atención médica, porque la gracia construye sobre la naturaleza. Pero María intuía en lo más profundo de sí misma que aquello era más que química, que había una inteligencia detrás de la voz, una malicia, un propósito, y que su propósito era su destrucción.
La liberación de María llegó a través de una práctica muy antigua y muy sencilla que un sabio sacerdote le enseñó, la práctica que los monjes de Oriente han llamado la oración del corazón. Le dijo que respirara lentamente y con cada respiración pronunciara el nombre: Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Una y otra vez al ritmo de su respiración, por la mañana, por la noche y sobre todo en el momento en que el pánico comenzaba a surgir. Le dijo que cuando la voz que gritaba comenzaba en su mente, no debía discutir con ella, porque no se puede discutir con el enemigo, sino simplemente responder a cada una de sus acusaciones con el nombre. Y María, desesperada, obedeció. Al principio no sintió nada, pero persistió día tras día y lentamente, como el amanecer que llega tan gradualmente que no puedes nombrar el momento en que la oscuridad se rompió. La voz que gritaba se hizo más silenciosa. El nombre de Jesús llenó el espacio donde había vivido el miedo. Comenzó a dormir, comenzó a respirar, comenzó por primera vez en años a conocer la paz y me dijo: Padre, yo no lo derroté, el nombre lo derrotó, yo solo tuve que pronunciarlo. Así que aquí tienen su aplicación práctica y llévenla siempre con ustedes. Cuando el miedo surja, no luchen contra él con sus propios pensamientos, porque esa es una batalla que no pueden ganar. Pronuncien el nombre: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Inspírenlo, ipsilon expírenlo. Pónganlo en sus labios mientras concilian el sueño, para que incluso en sus sueños el nombre sea su guardián. Y mantengan cerca de ustedes, tal vez bajo esa misma almohada, una imagen del santo rostro de Jesús o una pequeña estampa que lleve su nombre, para que lo primero que busque su alma en la noche sea el nombre sobre todo nombre. Ahora, hermanos y hermanas, les he dado 3 grandes armas. Les he contado 3 historias verdaderas y les he prometido desde el principio que hay una cuarta cosa, una revelación final. El secreto más devastador contra toda maldición, el objeto mismo que les dije que colocaran bajo su almohada esta noche. Y los he hecho esperar, y los he hecho esperar deliberadamente, no para burlarles de ustedes, sino porque primero necesitaban los cimientos. Necesitaban entender el rosario, el agua bendita y el santo nombre antes de poder comprender lo que estoy a punto de revelar, porque este secreto final reúne a todos ellos en uno solo. Y les prometo que cuando lo nombre y cuando les cuente la historia vinculada a él, entenderán por qué el enemigo luchó tan arduamente para evitar que llegaran a este punto en nuestro tiempo juntos. Y por qué les rogué al principio que se quedaran hasta el final, pero antes de revelarlo, primero debo hablar de la cuarta realidad confirmada que prepara el camino para ello: el poder del sacramental bendito, colocado en el lugar mismo de su descanso, sobre la cama, bajo la almohada, en la sagrada vulnerabilidad del sueño. Pues consideren, hermanos y hermanas, lo que es realmente el sueño. El sueño es el momento en que ustedes entregan todo control. El sueño es el momento en que su mente consciente baja la guardia, cuando su voluntad está en silencio, cuando ya no pueden elegir sus pensamientos ni defender su corazón. Es por esta razón de las horas favoritas del enemigo: la hora de la pesadilla, la hora del terror nocturno, la hora del despertar repentino con pavor. El libro de Job, en el 4º capítulo, habla de un espíritu que pasa ante el rostro de un hombre en las visiones de la noche, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres y el vello de su carne se eriza de miedo. Los antiguos entendían que la noche es un campo de batalla espiritual, y es por esto que la Iglesia, en su sabiduría, nos da la hermosa oración de completas, la última oración del día, en la que suplicamos a Dios que nos proteja de los terrores de la noche, del demonio que merodea en las tinieblas, y nos ponemos antes de cerrar los ojos enteramente en sus manos. Los santos comprendieron esto con gran profundidad. Consideren a San Juan María Vianney, el humilde párroco de Ars, que vivió en los siglos XVII y XIX y que durante más de 30 años fue atormentado en su propia cama por el enemigo, a quien llegó a llamar, casi con afecto, el luchador. Noche tras noche, él sacudía su cama, prendía fuego a sus cortinas, llenaba su habitación con ruidos terribles, todo para robarle el descanso que necesitaba para sus labores. Y San Juan María Vianney aprendió a armar su lugar de descanso, a rodearlo de objetos benditos, a dormir en presencia de cosas santas. Y aprendió
que incluso los ataques más feroces de la noche no podían cruzar la barrera de una cama consagrada a Dios. Y aquí hay una verdad que a muchos nunca se les ha dicho, hermanos y hermanas, una verdad que el humilde sacerdote de Ars comprendió en lo más profundo de sus huesos. La cama no es meramente un lugar de descanso. La cama es el último altar del día y el primer altar de la mañana. Es el lugar donde pasan una tercera parte de toda su vida. El lugar donde su alma está más desnuda ante el cielo y el infierno. El lugar donde, si el enemigo puede plantar sus semillas de terror y desesperación, puede envenenar cada hora del día siguiente. Es por esto que la recuperación de la cama, la consagración del lugar mismo donde apoyan la cabeza, no es algo menor. Es uno de los actos espirituales más importantes que jamás realizarán. Y es precisamente aquí, en este lugar sagrado y vulnerable, donde el secreto final realiza su mayor obra. Permítanme contarles ahora sobre un anciano al que llamaré Antonio, pues su historia nos lleva al umbral de la revelación. Antonio tenía 73 años de edad, era viudo, un hombre que había enterrado a su esposa de 48 años y que ahora vivía solo en una casa que se había vuelto silenciosa y fría. El duelo había abierto una puerta en él, como suele hacer el duelo a menudo, pues el enemigo es un carroñero que se alimenta de los heridos. Antonio comenzó a ser visitado durante la noche. Se despertaba en la hora más profunda antes del amanecer, con la certeza aplastante de que alguien, algo, estaba de pie a los pies de su cama, observándolo con odio. No podía moverse, no podía gritar, permanecía paralizado en la oscuridad, con su viejo corazón martillando, hasta que finalmente salía el sol y la presencia se retiraba. Noche tras noche llegaba este tormento hasta que Antonio comenzó a tener miedo incluso de dormir, hasta que su salud empezó a fallar por el agotamiento, hasta que comenzó a susurrarse a sí mismo que quizás sería una misericordia simplemente morir, reunirse con su esposa y librarse de este error nocturno. Escuchan la estrategia del enemigo, hermanos y hermanas. Primero el duelo, luego el aislamiento, después el terror y finalmente la lenta seducción hacia la desesperación y el anhelo de muerte. Esta es la anatomía de una maldición y ha sido la misma desde el principio. El rescate de Antonio llegó a través de un joven sacerdote recién ordenado que visitó al anciano por un simple deber pastoral y que reconoció de inmediato lo que estaba ocurriendo. Y aquel joven sacerdote hizo algo muy antiguo y muy sabio. Le trajo a Antonio una medalla bendita de San Benito de Nurcia, la misma medalla de la que hablé antes, grabada con las letras de la gran oración contra el enemigo, la medalla en la que están inscritas las palabras que significan: vete, Satanás, no me sugieras tus vanidades, lo que me ofreces es malvado, bebe tú mismo el veneno. El sacerdote bendijo el hogar del anciano, bendijo su cama, colocó esa medalla bajo la almohada de Antonio y le enseñó a decir, antes de cerrar los ojos, una sencilla oración de entrega al ángel de la guarda y al santo nombre. Y esa misma noche, por primera vez en meses, la presencia no apareció. Los pies de la cama permanecieron vacíos. El odio que acechaba se había ido. Antonio durmió el sueño profundo y sanador de un niño, y cuando despertó con la luz de la mañana lloró y dijo que sentía a su difunta esposa sonriéndole desde el cielo, feliz de que su esposo estuviera finalmente a salvo. Ahora, hermanos y hermanas, quiero hablarles con mucha ternura, porque sé que mientras les cuento estas historias están pensando en alguien, quizás estén pensando en ustedes mismos, pero tal vez aún más estén pensando en alguien a quien aman. Quizás hay un hijo que se ha alejado mucho de Dios, una hija ahogándose en la misma ansiedad que dominaba a María, un padre consumido por la misma rabia que alguna vez dominó a Juan, una madre viuda que ya se despierta aterrorizada como Antonio, un hermano o una hermana que se ha apartado de la fe y que vive ahora bajo una sombra que ni siquiera pueden ver. Y sé que mientras escuchan sus corazones, sufren por ellos, porque no hay dolor comparable al dolor de ver a alguien que amas siendo devorado lentamente por una oscuridad a la que no quieren poner nombre. Escúchenme. El mayor acto de amor que pueden realizar por tal alma es convertirse en su intercesor, construir para ellos el muro de oración que ellos mismos no pueden construir. Y si anhelan hacer eso,
si anhelan colocar un escudo de protección no solo sobre su propia cama, sino sobre la cama del hijo, del padre o del ser querido que está lejos y bajo ataque. Entonces, sepan que el método de 21 días que San Pío de Pietrelcina dejó atrás, el mismo camino ordenado de oraciones reunidas en la obra que espera en el comentario fijado abajo, fue hecho precisamente para esto, para la recuperación de un alma noche tras noche, día tras día, durante 21 días, hasta que las cadenas que los ataban sean rotas. Muchos de los que abrieron esa obra por primera vez no la abrieron para sí mismos en absoluto. La abrieron para un hijo, para una madre, para un matrimonio al borde de la ruina. Y no hay mayor caridad ni regalo más poderoso que puedan dar a alguien a quien aman que pasar 21 días librando una guerra de rodillas por su alma. Hacer eso por otro es imitar a Cristo mismo, quien entregó su vida por nosotros mientras aún estábamos perdidos en la oscuridad. Así que si el Señor está poniendo un nombre en su corazón, incluso ahora, no lo aparten. Ese dolor que sienten no es un accidente. Puede ser la razón misma por la que este mensaje los encontró esta noche. Y ahora, hermanos y hermanas, habiendo preparado el terreno, habiéndole mostrado el rosario, el agua bendita, el santo nombre y la consagración de su propio lugar de descanso, llego por fin al umbral del secreto final, el arma más devastadora contra toda maldición que se haya pronunciado jamás sobre ustedes y su linaje. El objeto que les dije al principio que colocaran bajo su almohada esta noche. Los he hecho esperar por él a través de cada historia y cada enseñanza. Y ahora ha llegado la hora de ponerlo en sus manos. Acérquense y abran su corazón, porque lo que estoy a punto de decirles es precisamente aquello que el enemigo ha luchado más duramente por ocultarles. Y es la razón por la que los tentó más de una vez esta noche a cerrar este mensaje y marcharse. Y aquí está al fin, hermanos y hermanas, el arma tan sencilla de la que se burlan los orgullosos de este mundo y tan terrible que todo demonio en el abismo tiembla cuando toca el lino donde descansará tu cabeza esta noche. Es el crucifijo, no una decoración, no un adorno de oro usado por vanidad, sino la imagen del crucificado, la madera que lleva sobre sí el cuerpo del Señor que venció a la muerte, al infierno y a toda maldición pronunciada. Jamás por el hombre o por un ángel caído. Toma un crucifijo bendito en tu mano esta misma noche. Presiónalo contra tus labios. Pronuncia sobre él el santo nombre de Jesús y colócalo bajo tu almohada antes de cerrar los ojos. Pues mientras tú duermes y ya no puedes protegerte, Él no duerme, y la cruz bajo tu cabeza se convierte en un trono de victoria plantado en el centro mismo de tu descanso. San Pío de Pietrelcina durmió durante más de 50 años con las marcas de esa misma cruz ardiendo en su propia carne y enseñó que ninguna maldición, ningún mal de ojo, ninguna herencia de tinieblas transmitida a través de un linaje, puede resistir ante las llagas del Redentor. Este es el secreto que el enemigo luchó más arduamente por ocultarte, porque en el momento en que la cruz toca tu almohada, el terreno que él había reclamado en tu hogar es recuperado por el cielo, y toda cadena comienza a romperse en el silencio de la noche. Así que haz esto esta noche. No esperes una hora mejor que quizás nunca llegue, pues la promesa que te hice al principio está ahora cumplida y puesta en tus manos. Ahora ve con confianza. Toma el crucifijo, toma el agua bendita, toma el santo rosario y aférrate con todo tu corazón al santo nombre de Jesús. Permite que esta noche marque el comienzo de un nuevo camino de fe. Que sea la primera de esas 21 noches en las que decidirás permanecer firme en la buena batalla espiritual, no solamente por tu propia alma, sino también por las almas de tu familia, de tus seres queridos y de todas aquellas personas que Dios ha puesto en tu corazón. Si mientras escuchabas este mensaje sentiste que el Señor te hablaba precisamente en el momento en que más necesitabas escuchar estas palabras, no guardes esa gracia solamente para ti. Haz que tu agradecimiento se transforme en un gesto de amor hacia otra persona. Comparte este mensaje con alguien que hoy necesita esperanza, con alguien que está atravesando una noche difícil, con alguien que necesita recordar que la luz de Cristo siempre es más fuerte que cualquier oscuridad. Si este canal está ayudando a fortalecer tu fe,
te invito a suscribirte y a formar parte de esta familia de oraciones con el corazón. De esta manera podemos seguir llevando juntos la palabra de Dios, la oración y estas reflexiones a muchas personas que todavía necesitan escuchar un mensaje de esperanza y de confianza en el Señor. También te invito a dejar tu me gusta. Ese pequeño gesto puede ayudar a que este mensaje llegue a otros hermanos y hermanas que quizá hoy están buscando una respuesta, una palabra de consuelo o una oportunidad para volver a acercarse a Dios. Y ahora quiero pedirte algo muy especial. Escribe en los comentarios, con fe y desde lo más profundo de tu corazón, esta sencilla oración. Padre Pío, rompe toda cadena sobre mi casa esta noche. Cuando escribes estas palabras con verdadera fe, no estás orando en soledad. En este mismo momento hay miles de hermanos y hermanas que están elevando esa misma súplica al Señor. Y recordemos la promesa de Jesús, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él permanece en medio de ellos. Por eso, cuando llegue el momento de descansar esta noche, no cierres los ojos siendo la misma persona que comenzó a escuchar este mensaje. Ciérralos con la confianza de un hijo de Dios que ha decidido permanecer bajo la protección del Señor. Ciérralos con la certeza de que Cristo es tu refugio y de que ninguna fuerza de las tinieblas puede vencer a quien permanece unido a Él. Porque donde comienza la cruz de Cristo, termina toda maldición. Y esta noche esa cruz permanecerá cerca de ti como un recordatorio de la victoria de Jesús sobre el pecado, sobre el mal y sobre la muerte. Vayan ahora en paz, queridos hermanos y hermanas. Descansen con la serenidad que solamente Dios puede conceder, una paz que el mundo no puede ofrecer y que ningún enemigo puede arrebatar cuando el corazón permanece confiado en el Señor. Que el Señor los bendiga y los proteja siempre. Que haga brillar su rostro sobre ustedes, derrame su misericordia sobre sus hogares y fortalezca su fe cada día. Que las llagas gloriosas de Cristo sean su defensa, que el santo nombre de Jesús sea su fortaleza en toda dificultad y que la intercesión de San Pío de Pietrelcina los acompañe durante cada hora de esta noche hasta que llegue un nuevo amanecer y toda oscuridad se disipe ante la luz de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por haber permanecido conmigo hasta el final de esta reflexión. Los invito a suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos encuentros y compartir este video con quienes puedan necesitarlo. Los espero, si Dios lo permite, mañana nuevamente aquí en Oraciones con el Corazón para seguir orando juntos, fortaleciendo nuestra fe y caminando siempre de la mano del Señor. Que Dios les bendiga abundantemente. Hasta mañana.